Hola a todos, yo soy Gaby y hoy quiero hacer un tipo story time acerca de mi experiencia al perder mi primer bebé, mi primer embarazo, y junto con esto contarles la manera en que lo superé o lo entendí el porqué de las cosas. Y hago esto con la intención de que si hay alguna otra mujer que esté viendo este video y haya pasado por esta situación, pues pueda sentirse comprendida, pueda sentirse quizá, no sé, como ver las cosas de una perspectiva diferente. A lo mejor lo pasaste hace mucho, a lo mejor lo estás pasando en estos momentos. Tristemente, hay muchas mujeres que pasamos por esto y muchas mujeres que quizá van a pasar por esto. Entonces, bueno, espero que les sirva, que te sirva conocer mi historia, y si quieres escucharla, pues no te muevas y vamos a empezar. Bueno, tengo que empezar diciendo que yo tengo 2 años de casada. Mi esposo y yo siempre planeamos que íbamos a dejar pasar el primer año y hasta el segundo íbamos a dejar de cuidarnos. Exactamente al segundo año de casados, nosotros decidimos dejar México para venirnos a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que es importante dejarles claro que aquí en Estados Unidos solamente estamos mi esposo y yo. O sea, no tenemos a papá, no tenemos a mamá, no tenemos a los suegros, no tenemos a los hermanos, a los amigos. O sea, nos vinimos solos y vivimos todo este proceso solos. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que esperar otra vez para tener bebés, porque primero mi esposo tenía que conseguir un trabajo y después, ya que tuviéramos esa estabilidad, pues ahora sí intentar tener bebés. Y eso fue lo que pasó. El año pasado, eh, alrededor de marzo, abril, tomamos la decisión bueno, ahora sí ya vamos a dejar de cuidarnos. Yo me estuve cuidando con pastillas durante todo el primer año de casada. Entonces las dejé de tomar y quedé embarazada a los 2 meses. O sea, relativamente quedé embarazada súper pronto. Y fui a mis citas con el doctor. Y aquí es donde quiero empezar con el segundo tema. Y al final van a entender por qué hablo de estas dos cosas. En mi primer cita al doctor me empezaron, pues te tienen que hacer prácticamente un chequeo general. Y la doctora me pregunta que si, ¿cuándo fue la última vez que yo me hice un Papá Nicolau? Nunca me había hecho un Papá Nicolau. Y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Pues antes que nada y antes de que tu embarazo esté más avanzado, tenemos que hacerte este estudio. Y así fue. Ese mismo día, en esa misma cita, me hizo el Papá Nicolau. Y te dan cita para el siguiente mes. Antes de que se cumpliera el siguiente mes, como 4 o 5 días antes de que se llegara mi segunda cita, me llaman por teléfono de la clínica para decirme que ya tenían los resultados de mi Papá Nicolau y que era muy importante que fuera lo antes posible al doctor porque los resultados habían salido muy mal. Y me cayó de golpe. Yo creo que nadie estamos listos para recibir una mala noticia en ningún momento. Pero yo sí noté a la enfermera un poco como seria con este tema. Entonces yo le pregunté, a ver, me dice, es que tienes que ir con un doctor para que te haga una colposcopía. Pues me deja más en blanco. Claro que yo no entendí, yo no sabía a qué se refería con este tema. Y dijo, mira, pues básicamente tienes que ver al doctor. El doctor te va a hacer un estudio donde va a ver si tus células son cancerígenas o precancerígenas. Y yo así como que no saben lo que yo sentí. Como les digo, nunca estás preparada para escuchar estas palabras y menos que están hablando de ti. Cuelgo y obviamente ya sabrán, soy mujer y aparte con un corazón de pollo, que me solté llorando, no lo podía creer, jamás pensé que yo pudiera estar pasando eso, sentía que estaba soñando, o sea, que no era verdad. El doctor me explicó que posiblemente si el problema que yo tenía era leve, quiero mencionar que el nombre de esta alteración de células se llama displasia. Ese fue lo que arrojaban mis resultados. Y el doctor decía,
Si es algo muy leve, no te preocupes porque cuando tengas a tu bebé, en la misma pérdida de sangre que tienes y todo eso, esas células se pueden ir y desapareces y estás completamente limpia. El doctor sí me dejó muy en claro, por el momento no podemos hacer nada, esté como esté la situación hasta que tengas a tu bebé. Ok, así quedó, yo me quedé más tranquila. Llega el tercer mes, la tercera cita con el doctor y 2 días antes de esa cita yo tuve un sangrado durante la madrugada. Quiero mencionar que había tenido a mi familia en casa y habíamos pasado una semana completa de andarnos paseando, de andar yendo a visitar diferentes lugares, de andar en las tiendas, de sobre todo caminar mucho. Y recuerdo, amigas de la iglesia ya me habían dicho, oye, es normal si en tus primeros 3 meses de repente tienes un sangrado leve, no te vayas a asustar, esto se debe a esto, ya sabes, ¿no? Los consejos que te dan las mamás, ¿no? Las que ya son mamás. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor es algo normal. Yo dije, pero sí dije, si el sangrado continúa en la mañana, que iba a ser un domingo, le voy a decir a mi esposo, pues aprovechando que él está en casa, y le voy a decir que me lleve al hospital y todo esto, ¿no? Pero a la mañana siguiente ya había desaparecido el dolor. Sí preferí quedarme en cama, pero no tenía dolor, no tenía sangrado, todo estaba bien. Entra la semana, lunes o martes, no recuerdo cuándo yo tenía la cita, en una nueva clínica, porque para este entonces yo ya había decidido cambiarme de clínica a una clínica privada, donde yo ya iba a tener un doctor que se encargara de todo mi embarazo y no de que cada mes tuviera yo que estar con un diferente doctor. Entonces, bueno, pues ya fui a mi cita en la nueva clínica. Es una clínica que está como a 3 minutos de aquí donde vivo, o sea, mucho más cerca que a la que iba antes. Platico con el doctor, te hacen 1000 preguntas para saber cómo está toda la situación. Aproveché para contarle lo que me había pasado hace algunos días y le dije que si era normal, y él me afirmó que sí, que pues sobre todo los primeros 3 meses es normal que de repente ocurra eso. Entonces, bueno, así quedó, pero él, para continuar con, dice, bueno, vamos a ver al bebé, vamos a hacerte un sonograma o un eco, como lo conocemos en México, para ver cómo está tu bebé y saber exactamente cuántas semanas tienes de gestación. Ahí es donde se da cuenta que no había bebé. El doctor me decía, es que no sé qué, o sea, no sé qué decirte porque no sé qué pasó, porque es la primera vez que te veo. Él me dijo, ¿estás segura que estabas embarazada? Y yo, sí, o sea, tan segura como que me hicieron pruebas de sangre, de orina, yo me hice 2 pruebas de farmacia, y tan segura como que traigo un video aquí en mi celular de mi cita anterior. Escuchamos el corazón del bebé. Entonces el doctor decía, es que no sé qué explicar. Lo único que yo puedo pensar es que en ese sangrado que tú tuviste hace 2 días, no recuerdo, algo así, unos 2, 3 días que habían pasado, dijo, ahí perdiste tu bebé. Dice, y quizá era tan pequeño el embrión aún que no hubo necesidad de que fuera un sangrado abundante, no hubo necesidad de que hubiera dolor insoportable, porque el doctor me dijo, ni siquiera tengo que mandarte a hacer un legrado, ni darte algún medicamento para que deseches los residuos, dice, porque arrojaste todo. O sea, él me estaba viendo y decía, o sea, no tienes que hacer nada, tu matriz está desocupada, está completamente limpia, no tenemos que recurrir a ningún otro proceso. Pues bueno, yo traté de hacérmela fuerte, no me iba a poner a llorar. Bueno, yo creo que hubiera sido muy normal si me pongo a llorar en ese momento, pues era mi primer embarazo. Y pues ganas no me faltaban de soltar el llanto ahí, pero sí quise mantenerme tranquila, porque iba con una amiga, así que pues mi amiga estaba haciendo todas las preguntas por mí porque prácticamente yo estaba en shock. Yo creo que cuando es tu primer embarazo ni siquiera te cae el 20 de que estás embarazada, mucho menos me caía el 20 de que ya no hubiera bebé. Entonces, en ese momento yo estaba como solamente escuchando al doctor y no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Entonces, bueno, pues ya salí desconsolada de esa clínica. Hablé con mi esposo, obviamente que también le afectó mucho. Quiero mencionar, quizá no es el mismo sufrimiento,
pero no quiere decir que uno sufra más que el otro. A decir verdad, el hombre, aunque no lo tenía en su vientre, pues también iba a ser papá, también era su bebé. Entonces, los dos lo sufrimos y los dos lloramos y lloramos mucho. Nos encontramos aquí en el apartamento, en su trabajo le dieron unos días libres para que estuviéramos juntos. Ese día recuerdo que fue de llorar y llorar y llorar y volver a llorar. Yo te aconsejo que en vez de apartarte y decir no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me diga nada, quiero estar sola, quiero mi espacio, mejor te rodees de personas que puedan ayudarte a salir adelante y sobre todo de tu pareja. Creo que es fundamental que se unan más en momentos como este. Yo soy cristiana, yo creo en Dios y siempre me ha ayudado el poner a Dios por delante de todo y poner toda mi vida, todos mis pensamientos, mis planes, mis cosas en manos de Dios, y el embarazo no fue la excepción. Era algo que yo le había pedido a Dios, tener un bebé, que me diera esa bendición de ser mamá. Entonces desde un principio yo había puesto todo en sus manos. Cuando veo que el embarazo pues no se logró, obviamente que algo en ti se rompe, es obvio. Es obvio que tu corazón se parte en 1000 pedazos. Eso. Entonces fue doloroso, pero en todo tiempo quise ser lo más positiva posible. El doctor dice, mira, la naturaleza es muy sabia, nuestro cuerpo es muy sabio y esto es muy común que pase en los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque si el embrión viene mal, tu cuerpo lo desecha, porque sabe reconocer que esto no va por un buen camino a pasar. Entonces él me decía, trata de verlo por el lado positivo, tú puedes seguir intentando tener bebés y esto no tiene por qué pasar siempre, ¿no? O sea, esto ocurre cuando el embrión quizá viene mal. Qué egoísta sería pensar de que, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero a mi bebé, sea como sea, en la situación que sea, enfermo, sano, yo quiero a mi bebé. Oye, qué egoísta pensar de esa manera, porque al fin de cuentas quien iba a venir a sufrir iba a ser ese pequeño ser humano. Así que yo desde un principio dije, ¿sabes qué, Dios? Gracias, porque si tú interveniste en este proceso, en esta situación, es por algo. Gracias por tener tus ojos puestos en mí, en mi bebé, y saber que esto iba a ser pues lo mejor. Y quizá no lo entiendo ahora, quizá obviamente me duele y nos duele mucho a mi esposo y a mí, pero sabemos que todo obra para bien. Y yo no sé si ustedes creen en Dios, si ustedes han leído la Biblia, pero yo quiero decirte algo que siempre ha estado muy presente en mi vida y en mi corazón, que la Biblia dice que los planes que Dios tiene para nuestra vida son mucho mejores que los que nosotros tenemos. Sus pensamientos son mejores y mayores que los nuestros. Entonces yo decía, yo sé que todo obra para bien. Yo sé que si tú hiciste esto es por algo y gracias. No lo entiendo, me duele mucho, pero gracias por intervenir y porque yo sé que desde el momento en que el corazón de mi bebé dejó de latir en mi vientre, empezó a latir allá, contigo, en el cielo. Así que esa era mi manera como de autoanimarme y decir, o sea, el Dios en quien yo creo es un Dios amoroso, es un Dios que cuida, es un Dios que está al pendiente de mi vida. Pero bueno, si yo hice una cita con una doctora, bueno, en este caso era una doctora la que me habían recomendado para ver de qué manera tengo que cuidarme, qué tengo que hacer. Cuando voy con la doctora, pues esta doctora ya tenía todo mi historial, los estudios que me habían hecho antes y todo, y cuando yo llegué a ese lugar ella me dice, no sé a qué vienes, dijo, pero tú ahorita no puedes planear quedar embarazada otra vez, estás muy mal, porque ella me explicó que la displasia, hay 3 niveles de displasia.
y después de esa sigue el cáncer. Entonces mi nivel estaba uno antes del cáncer. Obviamente que cuando ella me dice esto yo me quedé, no, o sea, de verdad se los prometo que no lloré, pero por dentro estaba deshecha. Estaba muy asustada por lo que me estaba diciendo y mi esposo solamente me agarraba la mano y me decía así como que tranquila, 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 todo está bien, todo va a estar bien. Entonces la doctora me dio todos mis papeles, mis resultados y yo me fui con el otro doctor, me fui a la clínica privada. Se los prometo que todo ese tiempo yo no podía dormirme de solamente estar pensando en eso. En las mañanas que me despertaba era lo primero que venía a mi mente y era... Yo fui al doctor, el doctor vio mis resultados, me explicó lo que iba a hacer. Me dijo, voy a verte como con un microscopio, una especie, es un coloscopio. Y dice, para poder ver más a detalle las áreas afectadas, voy a poner un líquido y ese líquido se va a pintar de blanco en todas las áreas que estén afectadas. Así yo ya sabiendo las áreas afectadas, venía haciendo la biopsia, iba a ser una biopsia. Voy a tomar un pedazo de tejido y lo vamos a mandar a estudio para ver en qué nivel está. Imagínense a mis 25 años estar encerrada en una clínica donde me iban a hacer una biopsia. Jamás hubiera pensado que eso me iba a estar pasando a mí y que lo estaba pasando sola. Mi esposo estaba en el trabajo, mi amiga fue la que me llevó, mis papás lejos. Me sentía completamente, ¿por qué a mí? Yo decía, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué una tras otra? Primero pierdo a mi bebé y después me dicen que estoy a una de tener cáncer. Para este punto yo ya le había pedido mucho a Dios para que hiciera un milagro, para que el doctor no encontrara nada, para que me sanara completamente. Yo siempre dije, Dios, tú me creaste y tu obra es perfecta. No quiero decir que yo sea perfecta, pero yo dije, tu obra es perfecta y yo sé que tú vas a eliminar completamente toda célula contaminada, toda célula anormal. Vas a limpiar mi organismo y vas a hacer que se regeneren células sanas en mi cuerpo. Bueno, el día se llegó, como les digo, el doctor me explicó lo que iba a hacer. Ya me prepararon y todo para meterme a hacer el estudio. El estudio no dura ni 15 minutos. Cuando termina me dice, ¿sabes qué? No encontré lo que esperaba ver. Dijo, la explicación que te puedo dar es que el momento en que tú perdiste a tu bebé, en el sangrado que tuviste, todas esas células anormales o malas que estaban en tu cuerpo se fueron. O sea, en ese sangrado se limpió. Pude entender perfectamente que Dios no se equivoca. Si yo nunca me hubiera embarazado, la verdad nunca hubiera ido al doctor y a lo mejor el día que yo me hubiera parado con un doctor hubiera sido demasiado tarde. Pero gracias a Dios quedé embarazada y eso fue lo que me llevó al doctor. De esta manera se dan cuenta de la situación que yo estaba pasando y al perder a mi bebé fue la manera en la que Dios obró para que yo fuera sana. Yo no lo podía creer. El doctor me dijo, mira, pero esas pequeñas áreas que están marcadas como dañadas, las vamos a, dijo, ya tomé un tejido, lo voy a mandar a estudio, dijo, y vamos a ver en qué nivel está. Me salí tranquila, con un enorme peso que me quité de encima al escuchar las palabras del doctor, pero sobre todo quiero decirles súper agradecida de la manera en que Dios había acomodado las cosas. Cuando le platiqué a mi amiga que iba conmigo lo que el doctor me había dicho, decía, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo confirmamos una vez más que Dios es perfecto? Que los planes de Dios son perfectos. A veces no lo entendemos. De hecho, la Biblia lo dice, lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y no creí que tan rápido lo fuera a entender yo. Pero, como les digo, en el momento en que el doctor me dijo, yo vi las cosas de una perspectiva completamente diferente y dije, Dios, gracias,
porque estaba súper asustada, tenía mucho miedo, tenía mucho temor, y saber en qué manera obraste en mi vida, no tengo cómo pagar. Eso me ayudó a ver la situación de una manera diferente, a estar agradecida en todo tiempo, no solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando van mal. No solamente cuando las cosas salen como nosotros las planeamos y como nosotros las queremos, sino también cuando las cosas se nos salen de nuestras manos y no ocurren o no pasan como nosotros quisiéramos. Hay que estar agradecidos con Dios en todo tiempo. Bueno, antes de terminar quiero decirles, se me olvidaba terminar la historia. O sea, en efecto, a la semana siguiente me llamaron de la clínica para darme el resultado y la enfermera me dice, ya tenemos los resultados de tu biopsia y solamente queremos decirte que todo está bien, no se encontró nada malo, el doctor quiere que regreses hasta dentro de 6 meses para volverte a hacer un estudio y asegurarnos que todo esté bien. Yo casi quería gritar de la emoción en ese momento, pero yo sabía que eso iba a pasar. O sea, yo estaba demasiado confiada en Dios en que eso iba a pasar. Pero mi esposo y yo tomamos la decisión de cuidarnos, seguirnos cuidando dentro de esos 6 meses. Creo que ahora anhelamos más el momento de quedar embarazados, de ser papás, porque pues todo lo que vivimos el año pasado fue duro, fue difícil vivirlo solos. Entonces como que ahora eso hace como que sea mayor el anhelo de ser papá. Estoy segura que este año esto va a cambiar. Estoy segura que este año todo va a ser mejor. Y no sé si tú estás pasando por una situación así, pero quiero decirte que es necesario tener en nuestra mente y en nuestro corazón que todo obra para bien. Nadie, absolutamente nadie va a hacerte sentir mejor más que Dios. Si tú descansas en Dios, si tú pones tu vida en las manos de Dios, sabes que todo va a obrar para bien. Y de verdad te invito a que si estás pasando por esa situación, te acerques a Dios y te pongas en sus manos, porque al fin de cuentas es el único que puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Es lo único que a mí me ha servido y creo que no hay mejor manera. Pero sí quiero invitarte a que busques de Dios y vas a entender que Dios te ama y que Dios te cuida y que Dios tiene algo bueno para ti. Y les comparto esto, espero les sirva y espero te sirva para darte cuenta que no eres la primera ni la última que va a vivir esta situación, pero que eso no quiere decir que no vayas a poder intentarlo después. Como les digo, lo que hoy pasa a veces no lo entendemos, pero después vamos a entenderlo. Después vamos a entender por qué tuvo que pasar de esta manera. Dios te ama y Dios tiene unos planes perfectos para nuestra vida y jamás Dios actuaría para dañarte. Él permite cosas a veces para hacerte crecer, quizá no es el momento. Y es triste que a veces la gente quiera sacar a Dios de su vida por situaciones como estas porque crees que te está castigando. Pero ¿sabes qué? El Dios que nos creó jamás actuaría para castigarnos. Siempre es con un motivo, siempre es para moldearnos, siempre es con un proceso específico que hay para nosotros en nuestra vida. Entonces, espero les sirva esta historia, espero no se hayan aburrido y espero que, aunque sea un poquito, pero les sirva de algo, de ánimo. Y estoy segura que en los próximos videos podré decirles, hey, ya estoy embarazada otra vez.